Muy bien, bendiciones mis queridos hermanos. Eh, Qué gozo hay en nuestro corazón el día de hoy. Amén. Qué gozo poder estar el día de hoy acá, poder congregarnos, alabar juntos al Señor. Ha sido un tiempo de mucha bendición, de mucha edificación también a través de la alabanza, de poder estrecharnos, vernos. Eso nos llena de gozo, anima nuestros corazones en el Señor. Y nos gozamos también por nuestras visitas que hoy nos acompañan, ¿verdad? Ahí sean todas muy bienvenidas. Es un gozo para nosotros tenerle con nosotros, poder compartir de este tiempo, este culto de adoración que tenemos los días domingos, enfocados en adorar al Señor, pero también en escuchar su palabra, escuchar su consejo, su revelación a través de la primera carta de Juan que estamos estudiando. Así que, bueno, reciban cada uno de ustedes un caluroso saludo. Es un gozo para mí tener la oportunidad de compartir la palabra del Señor. Siempre es un privilegio, aunque un desafío también, una gran responsabilidad, pero es una bendición poder tener el privilegio de estudiar la palabra y poder exponerla también. Así que quiero invitarle a que oremos al Señor, que encomendemos este tiempo delante de Él y rogar también su bendición durante esta tarde. Padre, te damos tantas gracias, Señor. Te hemos alabado, Señor, hemos reconocido tu grandeza, Señor. Letras preciosas, Señor, que nos llevan a mirarte a ti, Señor. Tu obra, el Evangelio, a nuestro Salvador Jesucristo. Te damos tantas gracias, Señor, por poder alabarte, Señor. Pero ahora, Señor, queremos tener oídos atentos a tu voz, Señor. Háblanos, buen Dios. Te lo rogamos en Cristo nuestro Salvador. Amén. Muy bien, estamos siguiendo esta serie titulada Genuinos en Cristo. A través de la primera carta de Juan hemos llegado ya al capítulo 3 de esta carta. Ya hemos avanzado un poco y la verdad es que ha sido una carta de mucha bendición. La primera carta de Juan. Genuinos en Cristo. Esa expresión es como decir verdaderos en Cristo. Y justamente es una carta interesante en la que el escritor, el apóstol Juan se dirige para afirmar o asegurar la fe de sus oyentes o de sus lectores. Para asegurar la fe, esto lo podemos ver en 1 Juan 5:13, ¿verdad? Para que sepáis que tienen vida eterna. De manera que es una carta en la que el apóstol Juan nos lleva con algunos filtros, pruebas. Hemos visto la prueba de la obediencia, la prueba de la verdad, la prueba del amor. Pruebas que muestran que somos genuinos creyentes en Cristo. Y el día de hoy nos toca una sección interesante. Y para ilustrar, para introducirnos al tema que hoy vamos a considerar, la verdad es que esta semana escuchaba a un predicador que utilizó una ilustración que, aunque quise no utilizarla, la verdad que no encontré otra mejor. Y es la ilustración con la cual voy a comenzar en esta tarde. Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí en alguna oportunidad, en alguna ocasión, o hemos leído o hemos escuchado un cuento famoso, probablemente de los más famosos, escrito por Hans Christian Andersen. No sé si ya sabe cuál es. Pero ahora quizás cuando le mencione el título, probablemente lo vas a ver. El título de este cuento es El patito feo. ¿Sí? ¿Alguna vez lo ha leído? ¿Lo ha escuchado? Bueno, es un cuento muy bonito, conmovedor, que deja siempre alguna enseñanza, una moraleja. Lo interesante, yo no quiero resumirles todo el cuento, me imagino que usted lo conoce, pero básicamente un huevo que pertenecía a un cisne, ¿verdad? Termina bajo una mamá pata, ¿verdad? Y la mamá pata, dentro de todos los huevitos que tenía, había un huevito que era un poquito diferente, que incluso se abre después de los demás, que al nacer tenía un color diferente que los otros patitos, ¿verdad? Y que en definitiva era un patito completamente diferente a los otros. Esto trajo mucho problema, despreciado por su misma madre, en este caso, por sus propios hermanos, al punto de que pasó un invierno muy difícil. Pero al final es interesante observar cuál es el final de esta historia, porque él nunca fue un patito. La historia finalmente
cuenta, y usted lo puede leer, de que un día al pasar por un estanque, vio las aves más hermosas que jamás había visto. Eran cisnes. Y eran elegantes, delicadas, y se movían como verdaderas bailarinas por el agua. El patito, aún acomplejado por la figura y la torpeza que tenía, se acercó a una de ellas y le preguntó si podía bañarse también en el estanque. Y aquí es la parte interesante, el clímax de este pequeño cuento. Uno de los cisnes le contestó, pues, claro que sí, eres uno de los nuestros. Pero el patito no podía creer estas palabras. ¿Cómo que soy uno de los nuestros? Yo soy feo y torpe. Todo lo contrario de vosotros. Ustedes son preciosos. Bueno, ellos le dijeron, entonces mira tu reflejo en el agua del estanque y verás cómo no te engañamos. Y finalmente miró a su reflejo y se dio cuenta que él realmente no era un patito, y no era un patito feo, era un cisne. Finalmente en esta historia el cisne se une a los demás y como buen cuento, un final feliz, vivió feliz para siempre. Usted puede estar preguntando de qué está hablando. ¿Qué tiene que ver esto con la palabra del Señor? Bueno, la verdad es que podríamos hacernos la pregunta, ¿qué habría pasado si el patito feo habría sabido su verdadera identidad al comienzo de la historia? ¿No cree que el final hubiese sido completamente diferente? Obviamente hubiera tenido un final diferente, porque su verdadera identidad no era un patito, sino que era un cisne. La historia hubiera sido diferente y en consecuencia, él hubiera hecho diferente, hubiera actuado diferente. Al igual que en este cuento, la gran pregunta que todo creyente debe hacerse es cuál es su verdadera identidad. La pregunta, ¿quién soy? ¿Quién soy delante del Señor? Hoy, mis queridos hermanos, Juan nos recordará algo que sí o sí afectará nuestra identidad. Y como afectará nuestra identidad, va a afectar nuestra práctica, nuestra santidad. Sin lugar a dudas, el conocer firmemente y claramente mi identidad como creyente va a afectar en mi actuar, va a afectar en mi santidad. Por eso vamos a considerar juntos el tema del día de hoy. Brevemente, recordemos nuestra identidad para vivir en santidad. Recordemos nuestra identidad para vivir en santidad. Así que abra su Biblia conmigo ahí en la palabra del Señor. Primera carta de Juan, capítulo 3, versos del 1 al 3. 3 versículos vamos a considerar el día de hoy, en el capítulo 3 de la primera carta de Juan. Primera carta de Juan, capítulo 3, versos del 1 al 3. Y el tema que vamos a considerar es recordemos nuestra identidad para vivir en santidad. Puede mirarlo ahí en pantalla si gusta, puede mirarlo en su Biblia. Y dice así la palabra del Señor. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Preciosa porción de la palabra del Señor. Nos muestra la identidad del creyente. ¿Cuál es la identidad del creyente en Cristo Jesús? Para que ya no pensemos que probablemente soy un extraño, un desconocido quizás para el mundo. ¿Cuál es mi verdadera identidad? Y la verdad es que tenemos que mirar un poco el contexto para recordar de qué estamos hablando, cuál sección estamos dentro de la primera carta de Juan, para poder recordar y poder saber y poder introducirnos de manera correcta a este párrafo. En 1 de Juan capítulo 2, versos del 18 al 29, nosotros estudiamos básicamente lo que son los falsos maestros
En contraste a lo que son los verdaderos creyentes que tienen la unción del Santo. Ustedes recuerdan que lo estudiamos ese párrafo en 2 sermones diferentes. En primer lugar, del 18 al 26 estudiamos los falsos maestros o anticristos, que son falsos creyentes que enseñan mentiras acerca de Cristo. ¿Se acuerdan? Salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se evidenciara que no son de nosotros. De manera que ellos no eran creyentes, eran falsos y enseñaban mentiras acerca de Cristo. Gnósticos, ¿se acuerdan? El gnosticismo que enseñaba mentiras, falsa doctrina acerca de la persona de Cristo, de que lo espiritual es bueno, lo material es malo, por lo tanto Cristo no habría podido ser un hombre. Ellos eran falsos maestros, pero en contraste vemos del 27 al 29 que el escritor se dirige a los verdaderos creyentes. Estudiamos con Pastor Cristian hace 2 semanas atrás acerca de estos creyentes que tienen la unción del Santo. Recuerda ahí capítulo 2, versos del 27, dice: la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Ustedes, a diferencia de los falsos, ustedes tienen la unción del Santo. Pero no solamente tienen la unción del Santo, no solamente tienen al Espíritu Santo morando, sino también ellos han nacido de nuevo. Dice el verso 29 al final: todo el que hace justicia es nacido de Él. Y eso es algo interesante, porque podríamos erróneamente pensar de que por pasar años en una iglesia, por recibir del amor de una iglesia, por congregarnos, ser simpatizantes, participar, ya somos hijos de Dios. Pero no es así. Esos falsos maestros pasaron años dentro de la iglesia, incluso sirvieron y enseñaron. Pero eso no los convertía en hijos de Dios. La única forma de ser un hijo de Dios es nacer de nuevo. El nuevo nacimiento a través del Espíritu de Dios. Es la única forma. Por eso, mi querido, no piense que simplemente con asistir, participar, ser simpatizante, yo soy un hijo de Dios. Necesito tener un encuentro firme con el Señor, llegar delante de Él en arrepentimiento por mis pecados y ser regenerado, nacer de nuevo. Hay tantas personas que son falsos, que enseñan detrás de un púlpito, que se van a ir rumbo al infierno. Y eso no lo digo yo, lo dice el Señor Jesucristo, que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Por eso, mis queridos hermanos, ahí en Mateo 7, 21 al 23 está esa porción. Pero debemos examinar nuestra fe. Según a los Corintios 13:5, el apóstol Pablo nos entrega ese sabio consejo: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Eso debemos hacer, examinar nuestra fe delante de la palabra del Señor. Ahora bien, si nosotros hemos ido delante del Señor en arrepentimiento, sabemos firmemente por la palabra del Señor que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y que hemos pasado de muerte a vida, como enseña la palabra del Señor en Juan 5:24, hemos pasado, ya no veremos condenación, pues ha pasado de muerte a vida. ¡Qué privilegio más grande! Ahora, mis queridos, ¿cómo se compone o se divide esta sección? En 1 de Juan capítulo 3, la sección es larga, es desde el 1 al 12, pero quisimos dividirla para que obviamente no fuera una sección tan extensa para únicamente un sermón. Pero la verdad es que a grandes rasgos, lo que podemos ver en esta sección del 1 al 12 es la identidad del verdadero creyente. El verdadero creyente, el que ha nacido, como dice capítulo 2, verso 29, el que ha nacido de Dios, tiene una identidad. Y esa identidad, lo que Él es, va a afectar lo que Él hace. A veces nos enfocamos simplemente en lo que hacemos, en mi conducta, las cosas que hago. Pero el apóstol Juan nos va a poner en un terreno más básico, que es mi esencia. ¿Quién soy? Mi identidad. ¿Quién soy delante del Señor? Es por eso, mis queridos, que básicamente podríamos ver en 1 de Juan capítulo 3, del 1 al 12, dos grandes secciones. Del 1 al 3, que vamos a ver esta semana, y del 4 al 12, que vamos a ver la próxima semana. Ambas partes tienen que ver con nuestra identidad, va a cambiar nuestra práctica. Pero por así decir, la primera parte tiene un enfoque más positivo.
Sí, de hecho va a decir en el capítulo 3, verso 3, dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Un enfoque en la pureza, la santidad. Pero la siguiente sección, del 4 al 12, tiene un enfoque más bien negativo. Dice, nuestra identidad debe cambiar nuestra práctica, pero en este sentido ya no es positivo como en los versos del 1 al 3, andar en pureza, sino aquí es negativo, no practicar el pecado. Esa es una sutil distinción, pero que nos llama mucho la atención. De alguna manera, del 1 al 3, nos dice lo que debemos hacer, practicar la pureza, y del 4 al 12, lo que no debemos hacer, no pecar, no practicar el pecado. Eso lo vemos en 1 de Juan 3:9. Si usted mira ahí en su Biblia, dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. No practica el pecado. Entonces, básicamente, lo que hoy vamos a considerar es que nuestra identidad afecta en nuestra santidad, y la próxima semana vamos a considerar que esta identidad que tiene el creyente afecta en una vida incompatible con el pecado, una vida que no peca, una vida que no practica el pecado. Así que, 1 de Juan capítulo 3, versos del 1 al 3, el título, recordemos nuestra identidad para vivir en santidad. En esta pequeña sección, mis queridos, vamos a considerar solamente 2 recordatorios que Juan nos va a hacer. 2 recordatorios de nuestra identidad para vivir en santidad. Queremos recordar quiénes somos realmente, nuestra identidad, como ese patito que no era patito, que su identidad finalmente era ser un cisne. Bueno, ¿cuál es la identidad del creyente? ¿Quién soy delante del Señor? Si soy un genuino hijo del Señor. Así que 2 recordatorios de nuestra identidad para vivir en santidad. En primer lugar, mis queridos hermanos, recordemos quiénes somos. En primer lugar, es la identidad presente. ¿Quiénes somos hoy? La palabra misma nos va a responder esa pregunta. Somos hijos de Dios. Capítulo 3, verso 1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Cantábamos al comienzo, un corito precioso. Qué privilegio ser llamado hijo de Dios. Hijo de Dios. Y dice, por esto el mundo no nos conoce, ¿verdad? Como esos hermanos perversos de este patito, ¿verdad? Que lo miraron con desprecio. Bueno, justamente eso pasa. El mundo no nos conoce. Es un extraño. Porque no le conoció a Él, al Señor Jesucristo. Dice, mirad cuál amor. Ya hay tanta riqueza en estos 3 versículos, mis queridos. Al comienzo va a decir Juan, nos va a de alguna manera presentar, nos va a decir, vean, miren, cuál amor. Y esa palabra cuál me llama mucho la atención. Esa palabra cuál todos los eruditos y estudiosos concuerdan de que es una palabra muy difícil de traducir. Es una palabra que si se traduce literalmente sería muy extraño. Literalmente, esa palabra significa ¿de qué país? Significa ¿de qué país? Qué extraño, no tiene mucho sentido. Básicamente, lo que dice este pasaje es, mirad cuál amor, ¿de qué país es ese amor? De alguna manera, lo que Juan está diciendo, está maravillándose con el amor de Dios, diciendo, ¿de qué parte, de qué lugar de este mundo viene esa clase de amor? ¿De dónde? Algo parecido nosotros ocupamos cuando hay un ávido jugador para el fútbol, ¿verdad? Este jugador es de otro planeta, ¿verdad? O lo utilizamos también en otros ámbitos para hablar de que alguien es un buen cocinero, ¿no? Viene de otro planeta este cocinero. Esta comida viene de otro planeta. Lo cierto es que es una expresión, podríamos decir, para poder describir un poco lo que es el amor de Dios. Juan utiliza una palabra de qué país, de qué planeta, de dónde proviene un amor tan grande como este. Ahora bien, los teólogos discuten si esto es cuantitativo o si es cualitativo. ¿Qué quiere decir eso? Si él está hablando de una cantidad de amor o si está hablando de una clase o una cualidad de amor. Y la verdad es que más bien por esta expresión de qué país está hablando más bien de una clase de amor. No es que Juan está diciendo, mirad la cantidad de amor de Dios. No, él está hablando de
mirar esa clase de amor, esa cualidad de amor, ese amor sin igual que no conocemos. La verdad es que esta expresión es la misma que se va a utilizar en la palabra del Señor ahí en Mateo capítulo 8, verso 27. Y cada vez que se utiliza esta palabra que utiliza Juan aquí, que se utiliza alrededor de 6 veces en el Nuevo Testamento, siempre habla de un asombro o alguien que se está maravillando. Esto pasó luego de que el Señor Jesucristo calmó la tempestad, ¿verdad? Y se hizo gran bonanza. Y luego de eso, dice, y los hombres se maravillaron, diciendo, ¿qué hombre es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen. ¿De dónde salió este hombre? ¿Quién es? ¿De dónde salió? ¿Qué clase de hombre es? Hace un asombro. ¿Qué clase de hombre es que hace estas maravillas? Que aún los demonios y el mar le obedecen. Esa es la expresión de Juan. ¿De dónde viene este amor? ¿Por qué Juan tiene tanto asombro, maravilla por el amor de Dios? La verdad es que cualquiera de nosotros, si estuviese describiendo o escribiendo acerca del amor de Dios, podría maravillarse de la misma forma que Juan. Un ejercicio simple es recordar nuestra condición caída sin Cristo. Solamente algunos pasajes que voy a citar. Pecadores éramos, según Romanos 3:23 y Romanos 5:8. Débiles, según Romanos 5:6. Enemigos de Dios, según Romanos 5:10. Hijos de ira, según Efesios capítulo 2, verso 3. Hijos de desobediencia, según Efesios capítulo 2, verso 2. Muertos en nuestros delitos y pecados, según Efesios 2:1. Hijos del diablo, según Primera de Juan capítulo 3, verso 10. Y destituidos de la gloria de Dios, según Romanos capítulo 3, verso 23. ¿Cómo podemos explicar esa condición y que ahora yo sea llamado hijo de Dios? ¿Lo puede usted explicar? ¿De qué país es ese amor? ¿De qué país? La verdad, mis queridos hermanos, es que un texto precioso en las Escrituras nos dice que de tal manera amó Dios al mundo. Fue tal ese amor de Dios por el mundo que ha dado a su Hijo unigénito, único en su clase, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué tremenda verdad de la palabra del Señor. Qué amor más grande. No alcanzamos a dimensionar un amor abnegado como ese. La verdad es que es interesante porque Dios podría habernos simplemente salvado de una condenación eterna. Y no necesariamente darnos la posición de hijos. ¿No le parece que eso es interesante? Es interesante que nosotros somos llamados hijos de Dios, hijos de Dios. Siendo muertos en nuestros pecados, hijos del diablo, hijos de ira, enemigos de Dios. Y generalmente cuando yo predico el Evangelio, trato de poner en esa situación a las personas y decirles, ¿tú estarías dispuesto a dar tu vida por una persona que amas? Quizás por tu cónyuge, por tu hijo, la persona que más amas. Luego le digo, bueno, él me dice, sí. ¿Estarías dispuesto a dar tu vida por tu vecino? Ahí como que va bajando un poco la cosa. ¿Estarías dispuesto a dar tu vida por un enemigo tuyo, esa persona que te hace daño? ¿Y ahora estarías dispuesto tú a dar tu vida por una persona que le ha hecho daño a tu propio hijo? ¿Que le ha herido, le ha maltratado? Bueno, ese fue el amor de Cristo. Ese fue el amor de nuestro Señor. Dice primera de Juan 4, del 9 al 10, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Su Hijo preciado, justo, sin pecado, perfecto, sin igual, entregado por viles pecadores, enemigos de Dios,
que no les interesaba a Dios, que dieron su espalda a Dios, que se deleitaban en sus pecados. El justo por los injustos. Pero no solamente nos rescató, sino que ahora nos hace llamar hijos de Dios. ¿Puede estar consciente de cuál es la identidad del creyente hoy? Lo que somos, quiénes somos delante del Señor. A lo suyo vino, dice Juan 1:11, y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen verdaderamente en su nombre, les dio potestad o el derecho. ¿Qué derecho tenemos nosotros? Pero Él nos dio un derecho, una potestad de ser hechos hijos de Dios. Queridos hermanos, qué bendición tenemos. No importa si usted no haya tenido un padre, si tuvo un padre ausente, si tuvo un padre, un pésimo ejemplo. Usted tiene un Padre maravilloso. Y dice en Romanos capítulo 8, versos del 14 en adelante, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Una palabra interesante que habla de un padre amoroso, tierno, cercano. Es como decir papá o papito. No solamente dice eso, dice, y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Heredamos lo que hereda Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Queridos hermanos, nos hace falta recordar nuestra identidad presente. ¿Quiénes somos? Nos hace tanta falta. Esta semana, antes de pensar en lo que va a ser, piense, soy un hijo de Dios. Cuando esté siendo tentado esta semana, piense, soy hijo de Dios. Cuando esté por ceder al pecado y esté la tentación acechándole, no, esa no es mi identidad. Mi identidad es, soy un hijo de Dios. Cuando estemos luchando por ser el hijo que Dios quiere, el esposo, la esposa que Dios quiere, recuerde, soy un hijo de Dios. Cuando estés luchando por servir o no servir al Señor, recuerda, soy un hijo de Dios. Nuestra identidad va a afectar en nuestra práctica. En primer lugar, el primer recordatorio, mis queridos, en nuestra identidad presente, ¿quiénes somos? Y en segundo lugar, en nuestra identidad futura, recordemos quiénes seremos. La verdad es que la palabra nos enseña otra realidad tremenda, que es seremos semejantes a Cristo. De ahí en 1 de Juan capítulo 3, versos del 2 al 3, dice la palabra del Señor, amados, ahora somos hijos de Dios, ahora, en el presente, dice Juan. Y Él asegura la fe de sus hermanos. Él no pone en duda, Él dice, ustedes son creyentes. Ya les dijo, ustedes tienen la unción del Santo. Ustedes han nacido de nuevo, por lo tanto son hijos de Dios ahora. Pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Ahora se va hacia el futuro, Juan, y les dice, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. El segundo recordatorio es nuestra identidad futura. ¿Quiénes seremos? Y esto es algo seguro. La verdad es que nosotros ocupamos erróneamente, o podríamos decir, no de la manera bíblica, la palabra esperanza. Nuestra iglesia se llama Esperanza Viva, ¿verdad? Pero la verdad es que esta palabra esperanza, nosotros muchas veces la ocupamos para hablar de una posibilidad, ¿cierto? Tengo la esperanza de que la próxima semana podamos descansar, la esperanza de que la próxima semana pueda salir de vacaciones. Condición, posibilidad. Sin embargo, nunca se utiliza de esa forma la palabra esperanza en la Biblia. Siempre la palabra esperanza hace referencia a algo certero, seguro, a una certidumbre inamovible. Inamovible. Eso es lo que dice el apóstol Pedro. ¿Se acuerda? Una esperanza viva, ¿verdad? Reservada
en los cielos. No se mueve, está guardada, reservada, nada lo va a mover. No es una posibilidad. Y esa es la seguridad que tiene el Hijo de Dios. Ahora soy hijo de Dios, pero puedo tener la seguridad de que en un futuro seré semejante a Cristo. Dice, le veremos tal como Él es. Si usted recuerda, el Señor Jesucristo fue Él mismo el que dijo que Él iba a volver. Ahí en Juan capítulo 14 del 1 al 4, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Promesa del Señor, voy a volver, dijo el Señor, voy a volver. Y hay un momento específico en el que el Señor Jesucristo se va a manifestar. Sí, la verdad es que ahora podríamos preguntarnos, ¿está hablando realmente del Señor Jesucristo este pasaje? Porque si usted recuerda, dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Pero después dice, cuando Él se manifieste, ¿está hablando del Padre o está hablando del Hijo? Tenemos que recordar que el Hijo, que es Jesucristo, es quien muestra al Padre. ¿Sí? Según Juan capítulo 1, verso 18. A Dios nadie le ha visto jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él es el que manifiesta a Dios, el que da a conocer a Dios, y Él es el que se va a manifestar en un futuro. Es el Señor Jesucristo, y el que pronunció estas palabras es Él mismo. Y en Colosenses 3, 4 dice, cuando Cristo, vuestra vida, otra vez esta palabra, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Yo no sé cuán a menudo usted piensa en la venida del Señor. Dice la palabra del Señor que nosotros podremos estar cara a cara delante de nuestro Señor Jesucristo. Podremos ver tal como Él es. ¿Se ha imaginado eso? Verle tal como Él es. Hay un precioso himno que dice, en presencia estar de Cristo, ver su rostro, ¿qué será? Cuando al fin en pleno gozo, mi alma le contemplará. Y el coro dice, cara a cara espero verle, más allá del cielo azul, cara a cara en plena gloria, he de ver a mi Jesús. ¿Se ha imaginado ese momento? Ver a nuestro Salvador. Hay una alabanza moderna que me encanta cómo lo expresa, porque dice, puedo imaginarme, soñar cómo será el estar frente a ti. Y de alguna manera en la alabanza se muestra que ni siquiera sé lo que voy a hacer, porque solamente puedo imaginarme lo que es estar delante del Señor. Puedo imaginarme lo que ahí veré con tu rostro frente a mí. Puedo imaginarme, oh, rodeado de tu gloria, ¿qué sentirá mi ser? ¿Danzaré por ti, mi Cristo, o en silencio quedaré? No lo sé. ¿Estaré de pie en tu gloria o me tendré que arrodillar? No sé. No sabemos cómo será. Solamente puedo imaginarme. Solo imaginarme. Y esa es una esperanza segura. La forma no la sabemos. Pero de que es seguro es que el genuino Hijo de Dios no solamente es ahora un Hijo de Dios, sino que verá cara a cara al Señor. La palabra del Señor dice ahí en 1 Corintios 15, capítulo, versos del 51 al 53, dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Sí? Podríamos preguntarnos de qué es lo que está hablando Juan acá. ¿Está hablando de la segunda venida o está hablando del rapto, del arrebatamiento? Y la verdad, al hablar de que seamos semejantes a Cristo, está hablando de una transformación. Cuando Él se manifiesta, yo voy a ser transformado. Y eso es el rapto de la iglesia, es el arrebatamiento, el traslado. Es cuando seremos glorificados y transformados, según lo que dice 1 Corintios 15. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Nosotros sabemos que ahora somos salvos, pero en un momento seremos definitivamente salvos del pecado en la presencia del Señor. Tiempo de la salvación. ¿Te recuerda? Fuimos salvos en el pasado, en el momento de la justificación, fuimos salvos de la pena del pecado.
En el presente estoy siendo salvo del poder del pecado y en el futuro seré salvo, ¿qué cosa? De la presencia del pecado. Definitivamente el pecado ya no va a estar más en mi vida. Y eso es algo seguro, dice Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Esa palabra predestinó, priorizo, significa fijar un límite, establecer un límite. Y Él estableció un límite. ¿Cuál es ese límite? ¿Cuál es esa meta? Es que nosotros seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo. No solamente le veremos, sino que seremos conformados a la imagen del Hijo. No seremos exactamente igual a Cristo, porque Él es Dios, Él es divino, pero en su carácter, dice el apóstol Juan, seremos semejantes a Él, en su carácter. En su carácter seremos semejantes a Él. Por eso, actualmente nosotros, según la palabra del Señor, somos transformados de gloria en gloria en esa misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Una identidad presente. Hoy soy hijo de Dios. Una identidad futura. Seré conformado a la imagen del Hijo. Seré semejante a Cristo. Seré semejante a mi Señor. ¿Qué está haciendo hoy Dios con nuestras vidas? Bueno, está conformándonos a la imagen del Hijo. Hay una ilustración que acostumbra ocupar el pastor Sugel Michelén que a mí me encanta, y es acerca de el conocido escultor Miguel Ángel, que él obviamente con lo que era sus herramientas iba esculpiendo una roca, formando, ¿verdad?, figuras impresionantes. Y él dice que cuando se le acercaron a Miguel Ángel a preguntarle cómo es que él forma de una piedra un caballo, él dice, bueno, es súper sencillo. Lo único que hago es sacar todo lo que no se parece al caballo. Bueno, mis queridos, eso es lo que está haciendo el Señor Jesucristo hoy con nosotros. Nos está esculpiendo y sacando todo lo que no se parece a Cristo, para que un día seamos semejantes a Cristo, a nuestro Señor. Esto debiese afectar nuestra santidad, ¿o no? Dice 1 Juan capítulo 3, verso 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué cosa dice? Se purifica a sí mismo. O sea, yo solamente hago el trabajo. Bueno, la verdad es que yo me purifico a mí mismo. Este es el trabajo que yo hago, pero en dependencia del Señor, en dependencia de la palabra del Señor, del Espíritu de Dios que me santifica. No es que yo por mí mismo, yo no puedo por mí mismo santificarme porque soy pecador, pero por la palabra del Señor, por la guía del Señor, por su palabra, puedo purificarme a mí mismo. Así como Él nos está purificando, conformando a la imagen de su Hijo. Está esculpiendo nuestra figura hasta estar en gloria, en su presencia. Nuestra identidad, quién soy, quién voy a ser, debe afectar mi vida de santidad. ¿Cuánto estoy invirtiendo en mi vida de santidad? ¿Cuánto está usted invirtiendo, mi querido? ¿Está trabajando en esta santificación? Eso se puede ver en su tiempo con la palabra, en su tiempo de oración, amando la iglesia, congregándose, sirviendo unos a otros. Todos estos hábitos nos santifican, nos purifican para ser conformados a la imagen del Hijo. Recordemos nuestra identidad para vivir en santidad. Solamente para finalizar, recordemos quiénes somos. Lo podemos decir con fuerza. ¿Quiénes somos? Somos hijos de Dios. Nunca lo olvide, mi querido. Tu identidad presente. Un hijo de Dios. Un hijo del Altísimo Dios, del Creador. Y recordemos quiénes seremos. ¿Quiénes seremos en un futuro? Seremos semejantes a Cristo, nuestro Salvador. Oramos al Señor. Señor, muchas gracias por recordarnos quiénes somos delante de ti. Gracias por tu palabra, Señor, porque
Nuestra identidad, sin lugar a dudas, afecta en nuestra santidad, Señor. Padre, cuando seamos tentados, Señor, cuando estemos siendo acechados por el pecado en nuestra vida, Señor, en nuestro trabajo, en nuestra intimidad, ayúdanos a recordar quiénes somos, Señor. Nuestra identidad, Señor, en Cristo, Señor, que no solamente nos rescató siendo enemigos, siendo hijos de ira, hijos del diablo, sino que nos dio la potestad, el derecho de ser llamados hijos de Dios. Gracias, buen Dios. Ayúdanos también, Señor, a recordar quiénes seremos. En un momento glorioso, Señor, veremos a nuestro Salvador. No solamente le veremos, seremos semejantes a Cristo. Gracias por esa promesa, por esa esperanza segura en tu palabra, Señor. Hoy lo que queremos es caminar en santidad, purificarnos, Señor, diariamente, Señor. Cada día, Señor, hasta que lleguemos a esa meta de ser conformados a la imagen del Hijo. Gracias, buen Dios, por tu palabra, Señor, en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.